El salario del pecado es la muerte, ya decíamos en el segmento anterior. Ahora vamos a descubrir que el don de Dios, en cambio, es la vida eterna, es la salvación. Volvamos al texto de la palabra de Dios que ya habíamos compartido. Ciertamente, el salario del pecado es la muerte, no hay duda. Jesucristo salva a aquella mujer de la muerte porque, siendo el Salvador, había otra opción para acabar con la maldición del pecado, que es la muerte. Y al salvar a la mujer, hagamos un poquito de imaginación y ya un poco jocosa, preguntar, bueno, ¿y dónde está el muerto? Aquí tiene que haber un muerto porque aquí hay pecado. Y el salario del pecado es a la muerte. Aquí tiene que haber un muerto. ¿Dónde está el muerto? Imaginemos. Y entonces Jesús les va a decir, ya no es necesario que muera el pecador. En esta nueva alianza morirá el Redentor. Morirá el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De ahí que tenemos que recordar a San Juan otra vez. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. San Pablo va a decir, es posible que haya alguien que da la vida por un justo, pero dar la vida por pecadores, dar la vida por malditos, que lo que ameritan es cárcel, condenación y muerte. Y Jesucristo, al salvar a la mujer, nos dejó ver el corazón de Dios, el corazón de misericordia de Dios, que los pecadores ya no tienen que morir, que los pecadores ahora tienen salvación y por eso recurrimos a Cristo. Es muy extraño que cuando estamos en pecado prefiramos apartarnos de Cristo. Y es todo lo contrario, cuando más deberíamos acercarnos. Jesucristo recibe, Dios recibe con gozo, con alegría al pecador que se arrepiente y le busca. En estos días, un poco en son de broma, visitábamos, nos hicieron una visita unos misioneros que son unas personas realmente santas, eran como unos 8 misioneros de La Paz, de hecho, ¿no? Y yo les decía, ustedes tienen el cielo muy aburrido, porque como ustedes son tan santos, en el cielo no hay fiesta. En cambio, los pecadores le dan al cielo una alegría impresionante. Dice el Señor que en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento es tan impactante porque genera la salvación, es el punto de partida de la salvación para el pecador. Ciertamente que nuestro orgullo nos hace decir que bueno, que está bien que yo peque, que cuál es el problema que yo peque, pero es más admirable a los ojos del cielo, a los ojos de Dios Padre, que alguien venza el orgullo, reconozca la verdad de su pecado, llame a su pecado por su nombre, se arrepienta y regrese a Dios. Recuerdo en este momento a Hebreos, y es la segunda lectura que se hace en la liturgia del Viernes Santo. Y dice esto: acérquense con toda confianza al trono de Dios, para que en su tiempo hallen misericordia y ayuda oportuna. ¿Quién se tiene que acercar? El que está lejos. ¿Y quién es el que está lejos? El que ha pecado. ¿Y por qué el pecado nos separa de Dios? Porque el pecado nos enferma, nos da muerte. Y los que estamos con Dios no estamos ni enfermos ni muertos, estamos santos, estamos vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Entonces el que está en pecado está muerto y los que son de Dios no son así. Los que son de Dios son vivos y tienen la vida espiritual que desde el bautismo se les ha dado.
Por lo tanto, si nos apartamos de Dios, escuchemos esta invitación. Acérquense al trono de la gracia para hallar misericordia y ayuda en el tiempo oportuno. Destaquemos también que la misericordia de Dios entonces es el gran don de Dios para la humanidad. Sin la misericordia de Dios estamos perdidos. ¿Por qué? Porque si no teníamos que presentar una lista de méritos para podernos salvar. ¿Y quién tiene méritos? Recordemos aquel pasaje de Evangelio de San Lucas, donde Cristo nos presenta una parábola de un fariseo que oraba en el templo y oraba exhibiendo sus méritos como creyente. Y luego había un publicano que estaba a la entrada del tiempo, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, y este hombre decía: ten misericordia de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y Jesucristo dice que quien quedó justificado fue el segundo, el publicano. ¿Y por qué? Porque el publicano no presentó méritos. El publicano no colocó en su meritocracia la salvación, sino en la bondad de Dios. Confió en la misericordia y en la bondad de Dios, que es capaz de perdonar todos nuestros pecados, aunque a veces nos parezca imposible porque nosotros ni siquiera los perdonamos.